lejos. Bienvenidos a Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. El martes pasado no pudimos editorializar el tema, pues si bien se marcaba una tendencia, no teníamos el resultado certero. Se realizaron las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente la importancia de los Estados Unidos de Norteamérica a nivel planetario y también en el Paraguay es de fundamental importancia. Por eso queremos hacer referencia a estas elecciones celebradas el 5 de noviembre, o sea, el martes pasado. La pregunta que hay que hacerse, y que uno está obligado a hacerse, no solamente como analista, sino también como observador de la política, o quizás también como protagonista de la política. ¿Cambia algo con Trump? ¿Va a haber una diferencia entre Trump y la administración Biden, que es la administración que ha perdido estas elecciones? O sea, entre republicanos y demócratas. En Estados Unidos la alternancia es un fenómeno natural. Lo que no suele ser muy normal es que un presidente, después de haber sido presidente, haber sido derrotado, vuelva a la presidencia de la República. Pero convengamos que yo creo que las cosas van a cambiar, no van a cambiar en su esencia. El mundo no cambia en su esencia, en su sustancia, pero sí el mundo cambia en su manera que tiene de expresarse. La política se va a expresar de manera diferente y creo que van a haber escenarios en donde van a sentirse que las jugadas, la posición política que ejerzan los Estados Unidos va a tener no solamente matices, en algunos cambios creo que van a cambiar. Recuerdo yo que cuando se celebraba el triunfo de la democracia liberal, cuando caía el muro de Berlín, todo el mundo pensaba que íbamos a empezar una suerte de linealidad política. O sea, la historia iba a atravesar solamente el camino de la democracia liberal y la economía libre de mercado. Obviamente, el presente nos demuestra otra cosa. Después de 1989 hasta la fecha, estamos hablando de más de 30 años, hoy yo creo que el debate, y Trump creo que entiende esto, y hay una élite norteamericana que entiende esto, el debate en el campo ideológico y político y militar y comercial se va a dar entre el modelo de China continental, que es el modelo de economía de mercado con autoritarismo en lo político, y el modelo, llamémosle norteamericano, que es de la democracia liberal con economía libre de mercado. Esos van a ser los dos sistemas que hoy por hoy van a estar de alguna manera hegemonizando el debate político y el debate ideológico. Yo creo que cada vez va a haber menos espacio para el debate desde el punto de vista del socialismo, no socialismo, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver que la gente va a tener que decidir, o los países van a decidir, ¿seguimos el modelo chino o seguimos el modelo norteamericano? Obviamente las zonas de influencia van a ser de fundamental importancia para esto. O sea, China va a tener su zona de influencia, va a reivindicar, y Estados Unidos también va a reivindicar la misma zona de influencia que China va a reivindicar. Por eso es importante entender la complejidad que significa los asuntos en política internacional. Todo el mundo cree que el conflicto, o el eje o el motor del conflicto va a ser la guerra de Ucrania. En los últimos años la guerra de Ucrania, lamento por el pueblo ucraniano que ha fallecido en este intento de defender su libertad, Ucrania pasa y siempre estuvo en segundo orden. El problema principal para Trump y para la administración norteamericana se centra en el Pacífico. El mundo, el progreso económico, la expansión económica, la expansión tecnológica y conflictos todavía latentes de la Segunda Guerra Mundial no resueltos, como la división de Corea, los conflictos que existen entre Japón y Rusia por la posesión de unas islas y el predominio chino en el Asia, va a determinar que Estados Unidos tenga que priorizar el Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico sigue siendo y va a ser
en el futuro inmediato seguirá siendo, y en un futuro inmediato, el eje central de la política exterior norteamericana, porque ahí está la gran competencia económica y comercial. De hecho, con Trump podemos esperar, algunos dicen Trump es un antiglobalista. La globalización, la motorización, la fluidez de la globalización no depende de Trump y no depende de los chinos. Es una realidad que a todo el mundo se le ha escapado de la mano. O sea, la globalización existe, podrá ser frenada, podrá ser enlentecida. Lo que está demostrado es que a pesar de que haya globalización, a pesar de que haya flujos migratorios, a pesar de que haya grandes intercambios comerciales entre los bloques y entre los países, lo que no se puede negar, y ese fue el error que cometieron los globalistas, es que el Estado-Nación está caduco. El Estado-Nación no está caduco, el Estado-Nación no va a perecer, el Estado-Nación seguirá siendo la base de la arquitectura del ordenamiento internacional. El ordenamiento de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, creado por los norteamericanos, desde el punto de vista financiero, los organismos financieros y también la Carta de Naciones Unidas. Y va a tener vigencia, pero va a tener vigencia, creo yo, en algunos aspectos más relativa. ¿Por qué razón? Porque el mundo hoy en día también se ha convertido en una poliarquía. ¿Qué hay que decir? Muchos países emergentes que, digamos, van a ejercer liderazgos en su zona. Hoy en día, como en el año 89, cuando triunfa la democracia liberal en el mundo con la caída del muro de Berlín, todo el mundo entendía que la hegemonía norteamericana se iba a prolongar. De hecho, siempre decimos que el siglo XX fue el siglo de los norteamericanos. Y el siglo XXI será el siglo de los chinos, será el siglo de los norteamericanos, será el siglo de la India, será el siglo de Pakistán, será el siglo quizá de Europa, también, pero de una manera mucho más marginal, en el sentido de poder incidir en los asuntos internacionales de lo que se entiende la alta política, no la política, la baja política, asuntos domésticos. Estoy hablando de la política relacionada a la estructura política militar, a la distribución del poder y a la distribución de los mercados en el mundo contemporáneo. Creo que Trump va a pretender practicar una suerte de aislacionismo. Estados Unidos se va a aislar de muchos procesos internacionales. De hecho, ya le dijo a los europeos, ya en la administración anterior, Europa se tiene que hacer cargo de su propia defensa. Creo que el injerismo humanitario de la administración demócrata, que en algunos casos creo que condujo a grandes errores, creo que no se va a dar. Creo que va a asistir la competencia con China. Creo que el principal propósito de Trump va a ser mantener la soberanía de Taiwán, porque eso es un eslabón político-militar para cualquier tipo de movilización de China continental. El mismo caso va a ser en el Medio Oriente, que es la segunda agenda trascendental para los norteamericanos, el Medio Oriente. La situación de Israel, creo que Trump va a ser leal a Israel, creo que Trump va a tener sus ojos puestos en Irán, y los ojos puestos en Irán significa tratar de debilitar la relación ruso-iraní, pero por sobre todas las cosas, la prioridad en este caso va a tener que ser debilitar la alianza económica, política, no digo militar, entre Rusia y China continental. Por último, Ucrania, lo digo con mucho pesar, es la gran perdedora de este nuevo escenario que se va a plantear de aquí a 4 años. Por otro lado, ¿en qué nos va a afectar a nosotros los paraguayos? Nos puede afectar a América Latina en su conjunto. La doctrina Monroe de 1823 está también un poco perimida, en el sentido que hoy tenemos mayor inversión de China continental en el continente que mayor inversión de Estados Unidos. Aquella tesis de que en el hemisferio oeste no entraba ninguna potencia europea, América para los americanos, yo creo que es una realidad
preclusa, perimida, que no va a tener vigencia en un futuro inmediato. ¿Qué nos espera a nosotros los latinoamericanos? ¿Qué nos espera a nosotros los paraguayos? La agenda norteamericana se va a centrar por sobre todas las cosas en temas de seguridad, en temas de lavado, en temas que tengan que ver con la transparencia. Creo que la impronta de los derechos humanos va a seguir siendo un estandarte, porque un estandarte diferenciador de China y de Rusia va a seguir siendo un estandarte de la política norteamericana, pero no va a ser el eje central de los Estados Unidos. Estados Unidos creo que va a plantear una política exterior verdaderamente centrada, como siempre lo ha hecho, en crudos intereses, pero por sobre todas las cosas, el retraimiento norteamericano de muchas zonas del mundo, porque la presencia norteamericana a nivel planetario tiene un costo muy elevado. Y no olvidemos que en 40 años, China continental, en 40 años, desde 1980 hasta la fecha, China continental sacó de la pobreza a 800 millones de chinos. China continental, depende cómo se mide, tiene el mismo tamaño que la economía norteamericana, o aún mayor, con una diferencia. China continental no tuvo un ataque a ningún otro país y tampoco, digamos, disparó un solo tiro. O sea, el crecimiento exponencial de China es algo hoy por hoy irrefrenable. ¿Cuál va a ser la materia de conflicto? Taiwán. Taiwán va a ser un problema conflictivo entre ambos países porque obviamente Estados Unidos no puede ceder en ese caso. Nosotros los paraguayos fortalezcamos, robustezcamos nuestras instituciones, que nadie crea que porque ganó Trump las cosas van a cambiar en el Paraguay. Hay políticas trazadas en los Estados Unidos de décadas atrás. En este sentido, me cuesta creer que Trump en muchas cosas se aparte para América Latina y para el Paraguay de lo que fue la política exterior de Biden. Aparte, América Latina, salvo México y Brasil, para los Estados Unidos se volvió agenda de segundo orden. Enseguida estamos con José Ocampo para hablar de ideologías políticas. Enseguida. Bueno, seguimos en Mirando Lejos. Hoy lo hemos invitado al doctor José Ocampo, el presidente de CAPASA. La verdad que no quiero hablar de cañas paraguayas, porque hace 4 días que no tomo alcohol y no quiero tener la tentación, trajo una botella muy bonita ahí. Pero por sobre todas las cosas, él es, independientemente que uno pueda estar o no de acuerdo con sus ideas, en este programa se respeta y se promociona la tolerancia y la discrepancia de ideas. Queremos hablar con él de temas ideológicos, porque siempre veo que él pone un acento a lo ideológico en todas las cosas. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido doctor? Encantado de estar en tu programa. Para mí es un honor contar con una persona que respeto muchísimo y a las órdenes. Bueno, te lo dije en privado, no sabía que Augusto había fallecido, tu padre. Mis sentidos pésames, era amigo mío. Muchas gracias. Un hombre muy correcto y una buena persona, te lo digo por sobre todas las cosas. Gracias. Decime una cosa, Trump ya dijo, yo te escuché varias veces hablar del tema género, este tema de si sos hombre, mujer, si naciste o no. Trump aparentemente definió una nueva línea con respecto a eso. Por lo menos lo que yo escuché, no sé si fue en campaña o ya electo presidente, lo escuché decir que se acabó esa agenda de que si vos naciste hombre te sentís mujer y si vos tal cosa. Digamos que últimamente, como un dato, un rasgo nuevo, digamos, de la política exterior norteamericana, nosotros vimos acá, digamos, al embajador norteamericano hablando de estos temas que generalmente son temas que no son propiamente de la política exterior. Mi pregunta, ¿cómo ves vos ese tema del género? ¿Cómo estás viendo con el triunfo de Trump eso? Bueno, en primer lugar, fue una victoria, tiene mucho de similitud con el Paraguay. Todas las encuestas le daban muy por debajo, ha triunfado con la totalidad, el 90% de los medios de prensa que tenía en contra, la totalidad de las organizaciones. Y más allá de un enfrentamiento demócrata versus republicano, a mí me gustaría ponerle un nombre, un verdadero, de un nuevo frente patriota, porque hay que tener en cuenta de que el clan Bush estaba con Kamala Harris, que son representantes también del Partido Republicano, versus un globalismo ya exacerbado. Y se ha demostrado que todos de quienes decían mantener un cliché de supuesta representación popular, muy similar a lo que dice acá, de los representantes del arte, de la música, del cine,
han demostrado una desconexión enorme con el pensamiento y el sentir popular, que llegó hasta a decir Biden de que consideraba basura a todos los que pensaban como Trump. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. Obviamente Trump expresa un sentimiento popular, porque eso se reflejó... nacionalista. ¿Te parece que él es una... Porque vos siempre estás muy próximo al nacionalismo como ideología. Claro. ¿Vos te declarás nacionalista y crees que Trump es nacionalista también? Primero que fue miembro de la Guardia Nacional, fue toda su familia, él también se preparó, estudió y es... Él antepone, yo te escuché en el editorial cuando dijiste la preparación contra China es, tenés razón, toda la razón del mundo, sobre todo por el déficit que tiene la economía en el intercambio comercial de Estados Unidos, de que ronda por arriba de los 500.000 millones, porque China es espectacular, te vende todo pero no te compra nada. Entonces yo creo que precautela eso. Y encima derribó los clichés que la dictadura globalista nos impone al mundo, que es la ideología del aborto, de la ideología de género, del cambio de sexo y de toda una serie también que tiene que ver con la producción. Se casó, digamos, la administración Biden, que abandonó el Partido Demócrata, y el ala globalista de George Soros y demás capturaron toda esa área. Ahora, ¿a vos te parece que este debate de la diversidad sexual, de la diversidad de las preferencias sexuales, o sea, el discurso que tiene que ver con las identidades creadas a partir de una preferencia sexual, esto hoy en día, digamos, pasa a segundo orden dentro de la agenda pública norteamericana y global en general? En realidad hay acá algo muy lógico que dijiste. La primera medición de que todas partes se hace es el plato, es la comida y es el precio sobre todo de los recursos que pueda conseguir Estados Unidos como potencia del exterior. Siempre tienen que tener el galón de combustible, vamos a decir, a un precio asequible. Ahora, con respecto de que tiene o no influencia esto ha marcado una enorme diferencia, se ha apelado, se ha tocado el autoestima del ser norteamericano, incluso han salido los sectores más que siempre se han mantenido al margen de toda consideración política administrativa, como los Amis, que son una especie de religión y que han intervenido directamente y que ha demostrado de que el 99,9%, como acá en Paraguay, de los medios que se dicen representar al pueblo, tienen una desconexión total con la voluntad popular. Traducido en una diferencia espectacular y con una mayoría en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Representantes. Ahí está ocurriendo lo que ocurre acá, un copamiento, pero es el respeto a la mayoría, la voluntad popular, una desconexión terrible. Pero ¿a vos te parece que Trump es un hombre que quiere aislar a Estados Unidos, retraerlo de todos los asuntos internacionales, o él es realmente un nacionalista en ese? Porque el término nacionalismo connota... O patriotismo. O sea, el término connota nacionalsocialismo, connota fascismo, connota, digamos, la exclusión, vos no sos de mi grupo, o sea, entonces la alteridad, el otro yo es castigado, ¿verdad?, por la diferencia. Te pregunto, ¿vos lo ves a Trump así o lo ves más como un conservador? Dices cosas para ganar las elecciones, pero vos lo ves como un conservador así, tan radical. No, primero, conservador en lo moral es una cosa. Y conservador en el plano económico es un gran pragmático. Porque no va a ser lo que es, sino es eso. Y en segundo lugar, que él quiere aislar a Estados Unidos, al contrario. Lo que quiere es salvar a Estados Unidos de una dictadura que pretende aislar a las personas libres. Porque hoy, y porque el globalismo nos enseña qué es lo que está bien y lo que está mal. Si nos adherimos a un principio de crecimiento en materia de producción agrícola, de los estándares no contaminantes, resulta que somos fascistas. Si no estamos de acuerdo con una diversidad y que los hombres compitan en las Olimpiadas como mujeres, somos nazis. Si no estamos de acuerdo con que la mujer, como el Estado de Nueva York, pueda abortar a los 8 meses de embarazo y gestación, somos nazis. Cuando decimos que realmente la voluntad del pueblo tiene mayor, y cuando se quiere censurar a los medios libres de comunicación, como son las redes sociales, para imponer un discurso hegemónico, quienes están en contra de eso son nazis. Entonces, lo que se ha demostrado acá, a mí más que nacionalista me gustaría decir un frente patriótico, porque la OTAN, porque la Unión Europea, se ha demostrado de que están dirigidos por un sector globalista que tiene más que ver con los famosos fondos de inversión. Yo no le pongo nacionalidad a los factores de poder. Hoy hay un fondo de inversión internacional que son los famosos fondos de inversión BlackRock, que de los cuales dirigen Larry Fink y otros, que tienen una influencia sobre una manera, una arquitectura del mundo
que sobre todas las cosas dijiste en disminuir la cantidad de la población y sobre todas las cosas tiene un margen intelectual. ¿Vos pensás que lo que se entiende como globalismo es, digamos, porque también los que cuestionan el globalismo hablan de teoría conspiraticia, de que hay que reducir la población, de que el COVID también fue un poco, está en consonancia con eso, de que el debate de las preferencias sexuales, ¿vos crees en todo eso? Mira, a mí me gustaría, hay un término cliché que dicen de que el famoso término de teorías conspirativas y ahí nos meten a todo y a las pruebas yo me remito. Acá en el Paraguay tenemos una situación de un debate actual. Siempre decíamos que hace más de 30 años existía un medio fáctico de poder que administra el poder en la sombra en detrimento de toda la clase política. Una quinta columna de legionarios que por dinero todos los días trabajan para la imposición de una agenda internacional que nada tiene que ver con los intereses y la cultura paraguaya, de las ONGs, de algunas ONGs en particular. Decían que eso era un término conspiraticio y finalmente cuando se va publicando los millones de dólares que este ejército de quinta columna cobra para entregar a su país por dinero, resulta que la ficción toma realidad. Y en los Estados Unidos mismo, realmente... O sea, ¿vos pensás que la ley ONG, digamos, desde el punto de vista jurídico, digamos, es positiva para el país? Yo quiero trasladar esa pregunta... Hay pues ya muchos mecanismos de control para la ONG. No, pero yo traslado la pregunta. La ley no restringe, no pone prueba a ningún tipo de debate. Lo único que hay que transparentar es el flujo de capital. Para realmente influir, no tenemos que caer bien a la embajada de los Estados Unidos. No tenemos que ir a pedirle dinero a George Soros. No tenemos que ir a pedirle aquí a la Fundación y Melinda Gay. Acá somos los paraguayos. Ahora, para eso el Partido Liberal y el Partido Colorado gana elecciones. Pero si no... Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos pensás que la nueva situación exigirá un Partido Colorado, digamos, más autónomo del radio de acción de la Embajada Americana? Pues digo el Partido Colorado porque es el partido en gobierno, ¿verdad? O sea, ¿vos pensás que eso se va a dar? Claro que va a dar una actitud más, no sé si contestataria, no sé cómo va a ser. ¿Vos pensás que algo va a cambiar con respecto a Estados Unidos? Claro que va a cambiar. Imagínate que quién fue nominado a la Secretaría de Estado esta misma tarde por Donald Trump. Nada menos que el senador Marco Rubio. El senador Marco Rubio vino aquí, justamente efectuó una crítica acerca de la actuación del embajador que es fanático justamente de la agenda LGTB, de los cuales Marco Rubio es el principal crítico de la conducción globalista LGTB, o sea, es la antítesis. ¿Qué es lo que dijo? Necesitamos un buen negocio ser aliados de los Estados Unidos, dijo directamente con Santiago Peña, interactuando. Por supuesto que va a cambiar de esa manera. Ahora bien, nosotros como país somos un país independiente. Una cosa es ser aliado y otra cosa es ser sumiso. Independientemente, el Paraguay tiene que jugar a sus intereses y el Partido Colorado sigue siendo, con todos los efectos del mundo, la única garantía de soberanía real de este país. Pero sin embargo, cuando el embajador americano habló, yo le vi a los dirigentes colorados muy callados. Recuerdo que yo salí en protesta porque considero una injerencia, o sea, no por defender a nadie, sino sencillamente por defender un principio de soberanía, porque si nosotros pensamos que nuestra soberanía es pisoteada, no podemos construir instituciones. Pero ¿a vos te parece que el Partido Colorado ahora con Trump, porque yo lo vi muy callado la dirigencia colorada, cuando el embajador decía ciertas cosas, a mí me parecía una ofrenda al país? Yo lo tomé como paraguayo, no lo tomé como ni abogado ni defensor de nadie, ¿verdad? Sino el principio de soberanía, creo que claudicó un poco el Partido Colorado ahí en los últimos tiempos. ¿Te parece que no? Yo creo que el Partido Colorado, si el Partido Colorado no estaba al poder, hasta las instituciones de la familia, tal cual la conocemos, iba a desaparecer. Aquí hay acá varias de las ONG que han penetrado y que han permeado dentro de los partidos tradicionales y han capturado una dictadura de una opinión hegemónica y de quienes pensamos distintos, somos tildados de otra manera, han capturado prácticamente el 99% de la sala de prensa y de redacción. Y el Partido Colorado ha sido muy firme en todo su debate parlamentario a través de sus senadores y diputados de no someterse y de mantenernos realmente al margen de toda la dictadura en materia de producción agrícola, en materia de cánones morales, en materia de educación de los niños, en materia incluso
de lo que tiene que ver con las prácticas de salud para concebir a un feto o a un nacimiento de un niño. La firmeza de este país no ha cedido en la OEA y no va a salir nunca, porque si aquí, con el perdón de la palabra, incluso si estaba el Partido Liberal, yo veo que esto iba a tener un temblor muy grande. No sé si iba a tener jamás. ¿Vos pensás que, digamos que las bases de lo que se constituiría la nacionalidad paraguaya estarían en tela de juicio si hubieran otros gobiernos? Yo estoy convencido de eso. Por eso digo yo, el Partido Colorado levanta la bandera paraguaya y lo levantó siempre. Y más aún de Natalicio González, sigue siendo, con todos los defectos del mundo, que lo tenemos como un partido grande y de masa, la única garantía realmente de soberanía. Por eso el ataque feroz al bueno, sistema. pero ¿no te parece a vos que el Partido Liberal, con el apoyo de todos los paraguayos, lideró la guerra del Chaco, que se coronó en un triunfo? ¿No te parece que también pregunto que es otro actor histórico de la política paraguaya? No, yo respeto muchísimo. Una cosa es hablar en la actualidad, otra cosa es hablar en materia histórica. En la actualidad, yo hoy, con todo el dolor del mundo, veo a una dirigencia liberal en general que ve más interés en una tapa a favor de un diario que le hace un viento de cola que al sentir realmente del pueblo. Porque al pueblo no le interesa realmente lo que está pasando, el pequeño círculo de viento que quieren hacer unas fuerzas fácticas, el pueblo realmente está pensando en otra cosa. Y hay planes de política de Estado que se están llevando adelante en el país como nunca antes. O sea, vos pensás que muchas veces esta agenda, llamémosle globalista, por llamarlo, que son temas, digamos, importados, no, la realidad del común de la gente es otro tema. Claro, y más en nuestro país. La gente acá es conservadora, la gente aprecia a la familia, la gente también disputa y no quiere discutir la educación, la homosexualización obligatoria de los niños. La gente no quiere discutir acerca de un aborto. ¿Quién fuerza una preferencia sexual? ¿Te parece que eso se da obligar a alguien que elija tal o tal preferencia sexual? Pero claro, si la educación, a partir de los 5 años, uno mete ideología de género y está diciendo justamente de que uno de los elementos de placer es tocarse y tocarnos y disfrutar y hacer el placer sin un grado de compromiso, yo estoy promocionando la promiscuidad, por supuesto. Y si nosotros decimos de que es fruto de una maduración a la edad, nadie discrimina, ¿eh? Nadie discrimina, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y con respecto a su cuerpo, que la mujer dice hoy que yo soy dueña de mi cuerpo, cuando lo quiere abortar, uno es dueño de su cuerpo, uno quiere cortarse el brazo, se puede cortar, se puede quitar un ojo, pero realmente con el cuerpo de otro, el que está ahí tiene un ADN distinto, tiene otro corazón latiendo y no puede disponer el cuerpo de otro, es otro ser humano, y el Partido Colorado es la garantía de la vida y la familia. Por eso el lema de nuestro instituto Dios, Patria y Familia causó tanto escozor, porque fue el lema de campaña. Ahora, ¿a vos te parece que en este nuevo esquema, con este nuevo escenario de Donald Trump, el Partido Colorado va a tirarse más a la derecha, digamos? Nosotros no, yo creo que el partido, eso no influye absolutamente nada la victoria de Donald Trump dentro del Partido Colorado, porque el Partido Colorado siempre se ha manejado por política de Estado, independientemente de lo que suceda en el exterior, y haciendo de este país una realidad autónoma. El Partido Colorado va a mantener su firmeza en lo moral y va a mantener también su principio, como dijiste, de administración a favor del pueblo y de los programas populares en lo económico. Ahí nos diferenciamos del liberalismo radical de Milei, porque nosotros, como sabés, desde Natalicio González, del Estado Servidor del Hombre Libre, somos partidarios en lo económico de la intervención de la economía en las relaciones económicas en favor de los sectores sociales más desplazados. Y el plan Hambre Cero, el plan Quiroga Porá, eso es lo que impacta realmente en las masas. La bajada del precio del gas, la bajada del combustible. La gente no quiere saber qué es lo que pasa si un diputado o una senador. Esas son las políticas que realmente se sienten en el bolsillo. Pero ¿y a vos no te parece que un deterioro de la política a la larga termina estableciendo, echando bases de una política decadente, y la política decadente termina perjudicando al bienestar general? Pero la política decadente, a mí me gustaría ver qué parámetros. Este es el gobierno más legítimo de la historia. Tenemos casi 600.000 votos de diferencia sobre el inmediato perseguidor. Y es la primera vez. Uno puede criticar todo lo que sea, pero que con un Congreso de listas abiertas
ha tenido una victoria espectacular el Partido Colorado como nunca más antes visto. Es más, yo te adelanto algo y todo el mundo sabe, es la antesala de lo que va a ser una victoria extraordinaria en las municipales que va a venir. Esto se viene. Nosotros sabemos porque las bases se están movilizando y la competencia hacen que todos compitan contra todos y cada uno tiene su equipo. Antes era una bajada de línea sobre un equipo y todo se plegaba. Hoy cada uno tiene su equipo. Acá se viene en las municipales otra sorpresa más grande de confirmación a la regla. No fue una excepción. O sea, ¿vos te parece que el Partido Colorado está anticipando más fortalecido? El triunfo. No, yo creo que el Partido Colorado va a ganar las municipales por un tema de estructura y generalmente menos participación. Pero eso no quiere decir que esté todo definido para el 2028. O voy a pensar que está todo definido para el 2028. Todo depende también de las obras. Yo te digo una cosa nomás, te tiro realmente rápido. El plan Hambre Cero, de los cuales siempre se decía de aquí los chicos que iba a hacer, pero no alcanza ni al 100, no llegaba ni al 15%. Algunos periodistas en el tema de FEI estaban cobrando y eran lo que decían esto, y que alcanza el 100% de los chicos, que a una madre, incluso en vacaciones, le convenga más que sus hijos vayan a la escuela, que sea un plan enorme abierto de hogar de 500.000, 6 hospitales, la duplicación de la ruta 1, por ejemplo lo que es de NIT. No levantando los impuestos, tocando como las tuercas, como dice Jaegli, 800 millones de dólares en un nuevo concepto sin levantar impuestos. Esos son triunfos espectaculares que nadie puede desconocer, Carlos Mateo, y son programas de política de Estado. Esto, si bien podemos debatir de lo que se hace del RUN, de los registros públicos también, y de catastro, vos sabés bien que este país siempre tuvo comprar una propiedad, pero nunca tener título, y si unificamos vamos a tener. Yo veo políticas de Estado acá, Carlos Mateo. Bueno, José, natalicio sigue vigente en el Partido Colorado. Natalicio González. Más que nunca, la intervención el Partido Colorado, ese es el gran pecado que los socialistas no perdonan al Partido Colorado, pero tampoco los liberales. ¿Por qué? Porque realmente el Partido Colorado no busca una lucha de clase, busca la reconciliación de las clases. El capitalista debe entender que sin el trabajador, sin la dignidad del trabajador, él no es nada, pero el trabajador también debe respetar que sin la inversión del capital, ese es el gran mérito que incluso los gobiernos fuertes lo han tenido, porque podemos debatir en otro programa, pero Alfredo Strone ha respetado muchísimo al capital, a la inversión y ha garantizado esa seguridad. Podemos debatir en otro momento. Bueno, estuvimos con José Ocampo, presidente de Capalsa, abogado, hombre polémico y digamos proclive al debate ideológico. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carlos Mateo. Mis saludos para vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida Katia González con nosotros. Bueno, está ahora de un polémico a otra polémica, a una luchadora, a una mujer que fue, en este programa lo dijimos varias veces, injusta, arbitrariamente expulsada del Senado de la República, la doctora Katia González. ¿Cómo te va, Katia, querida? ¿Qué tal? Gracias por verte. Por favor, gracias a vos por la invitación, porque así podemos estar en contacto un poco con la gente a través tuyo. Bueno, decime, primero tu marcha y después vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo qué es tu marcha? ¿Para cuándo? Para que la gente se entere, ¿verdad? Bueno, la marcha por la justicia contra todas las injusticias es una marcha que empieza el domingo 17 de noviembre desde la capital de la fe, desde Caacupé. Es el lugar que está en el alma del Paraguay. Empieza en la misa a las 7 de la mañana y va a terminar el jueves 21 frente al Poder Judicial. Es una marcha larga, como esas marchas que se necesitan para volver a recuperar ese espíritu colectivo. Porque coincidirás conmigo, Carlos Mateo, que la pandemia nos atomizó, ¿verdad? Dejó una sociedad bastante individualista y hoy es el momento de volver a juntar esas voluntades y decir que la única manera de superar este estado de cosas en el cual vivimos, un momento muy complejo de la realidad política, no solamente nacional, sino mundial, un escenario muy polarizado, digamos, de muchas confrontaciones, necesitamos volver a escucharnos. Es por eso que en cada parada, empezando en la Plaza de Pacaraí, después vamos hasta Capiatá, en la iglesia, en la explanada de la iglesia Virgen de la Candelaria, después vamos a ir al Sport Primavera de Fernando de la Mora y por último en la Plaza Uruguaya vamos a hacer asambleas ciudadanas para escucharnos, para de esa manera sacar una proclama de ciudadana dirigida a los tres poderes del Estado.
no tanto como exigiendo reivindicaciones, Carlos, sino que como posicionando un poco un espíritu de resistencia ante las luchas tan asimétricas que hoy nos tocan vivir a un sector, por lo menos político de este país, el volver a juntar voluntades ciudadanas en esa resistencia pacífica, reflexiva, es demasiado importante. ¿Te parece que con Trump, vamos a hacer un piponeo, Sí. con Trump cambia o no la relación con Estados Unidos? No cambia, Carlos. O sea que a mí me parece muy cándido suponer que la política de Estado de un imperio pueda cambiar simplemente porque el presidente cambia. Hay que señalar, porque esto está documentado. Trump es el que inicia la investigación contra Cartes. Ojo con eso. Es el que da el primer inicio en el periodo anterior, eso se consolida en la época de Biden y posteriormente, digamos, continúa. No va a cambiar la política de Estado y de seguridad nacional porque cambia un presidente de la República. Pensar eso es demasiado cándido y no comprender fundamentalmente cómo manejan sus relaciones diplomáticas en Estados Unidos. Y además eso significaría para Estados Unidos un costo político muy alto porque han realizado investigaciones de significativamente corruptos en Honduras, por ejemplo, donde incluso el expresidente de Honduras fue extraditado y primero se le declaró significativamente corrupto a ese presidente y después viene la extradición. Entonces no va a cambiar, Carlos Mateo. Bueno, para tu marcha, Sí. ¿tenés el apoyo de los otros partidos políticos o no? Estamos hablando con los diferentes actores, esta es una marcha incluyente, con la única condición de que realmente peleemos por las libertades, por la democracia. ¿A vos te por la parece que la justicia. democracia y la libertad están en peligro en Paraguay? Estamos en retroceso, estamos avanzando hacia un precipicio autoritario y diferentes hechos nos motivan a pensar esto, Carlos Mateo. Hoy están sacando leyes y se están abordando leyes que impactan en la vida de los 7 millones de paraguayos sin debate prácticamente, ¿verdad? En 11 minutos se termina aprobando una ley y simplemente se hace tabla rasa sobre cualquier acuerdo que se pueda llegar, sobre cualquier consenso, sobre la más mínima modificación. Un pensamiento hegemónico que persigue, que oprime. Entonces, por supuesto que están en peligro las libertades. ¿Y qué responsabilidad tiene la oposición en todo esto? Digamos que se haya establecido, según lo que está diciendo, un discurso hegemónico, un liderazgo hegemónico, un amedrentamiento a las libertades. ¿Qué rol desempeña la oposición? ¿Por qué en la oposición hay una suerte de diálogo babélico? Nadie se pone de acuerdo ahí. Sí, en realidad también es consecuencia un poco de las listas desbloqueadas que formaron pequeños feudos en donde cada uno siente que es dueño de su banca y que, digamos, la construcción colectiva no es necesaria. ¿Cómo logra el Partido Colorado sincronizar esas agendas? A través de cargos, y lo vemos todos los días, a través de licitaciones y de negocios. No los une el amor por el país, los unen los negocios. Entonces generan una suerte de cohesión ficticia y la oposición es como que está, digamos, desbandada y hay que empezar desde un proceso autocrítico si queremos salir de este modelo que hoy, digamos, nos embreta y que finalmente conspira contra un mejor vivir del pueblo paraguayo. Un microclima que posiciona agendas que no necesariamente son las que espera la ciudadanía y eso lo recogimos a lo largo de 4 meses mientras que preparábamos esta marcha. La gente decía hay que hacer algo, tenemos que empezar a escucharnos, tenemos que tener agenda. Entonces una de las cuestiones que, bueno, podemos criticarnos nosotros desde la oposición es la falta de agenda y también, digamos, ante este escenario tan violento del cartismo donde tenemos permanentemente una posición reactiva, Carlos. Ahora, ¿el encuentro te apoya en esta marcha? No, el encuentro nacional, nosotros con el diputado Raúl Benítez hemos tomado una distancia del encuentro nacional a partir de la invasión VIP de Fernando Camacho. Eso confronta de manera muy, digamos, medular los principios y valores que nosotros sostenemos. Hoy está tomado el encuentro como muchos partidos por unos dueños que ni siquiera fueron capaces de entender de que una de las senadoras más votadas de la República del Paraguay, que perteneció a sus filas, que trajo el subsidio partidario para que pueda seguir subsistiendo esa nucleación política, le hayan hecho el vacío. Pero no solo el vacío.
Acá hubo negociaciones, no, pero ¿qué? Acá hubo negociaciones por mi cabeza, Carlos. Pero vos sí de gente de tu partido. Gente de mi partido, gente de la cúpula del Encuentro Nacional, porque no hay que incluir a todos los afiliados. ¿Dónde trabaja Camacho? No, pues eso está hace años en Itaipú, ¿verdad? Bueno, pues yo ¿y no quién creo... está en Itaipú? ¿Y Emilio vos pensás que...? Pero no, Emilio no está en el encuentro. No creo por eso. Sí. No, Emilio hace rato que también... Y Norma trabajaba contigo el año pasado. Por supuesto. El periodo pasado, perdón. Sí, pero las coyunturas cambiaron y fundamentalmente acá hubo un enojo muy grande, porque con el diputado Raúl Benítez nosotros solicitamos, la renuncia de Fernando Camacho interín, se subsane el problema de la finca 916, que para nosotros fue muy grave, ¿verdad? Porque finalmente implicaba una negociación que comprometía tierras públicas, tierras muy valiosas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, sí, ¿verdad? Entonces esto no se puede seguir tolerando. Si nosotros pedimos que coherencia, y tenemos mínimamente coherencia, lo que podíamos y lo que esperaba la gente que pidamos era justamente que este señor dé un paso al costado de la presidencia. Y a partir de ahí se generaron roces que, generaron una fractura irreconciliable con esa cúpula. Y ahora, ¿cómo estás viendo vos? ¿Cómo unir a todo un bloque opositor que es un archipiélago? Imagínate, yo te juro no tenía conocimiento de lo del encuentro. Sabía que había diferencias, fricciones, pero no sabía que vos estabas fuera. O sea... Sí, en otros países cuando pasa esto, hace poco en España hubo el caso, la gente renuncia porque las instituciones están por encima de los hombres y de las mujeres, y eso tenemos que comprender, Carlos Mateo. No va a ser sencillo construir la unidad. La unidad se tiene que dar con beneficio de inventario. Esa unidad por la unidad misma, esa unidad granítica, no convence a la gente. Nosotros tenemos que convencer no solamente por el proyecto, sino por la coherencia. Entonces tenemos que buscar algún mecanismo donde podamos realmente sentar las bases de una unidad, pero que, repito, no sea con las cúpulas de fracciones de partidos, sino sea con la gente. Ahí te quiero hacer una pregunta. Te escuché tu discurso anticartista, que 3 veces nos llevó a la derrota. Sí. ¿No te parece que el hecho de que el eje central monopólico del discurso de la oposición esté centrado en el cartismo no capta lo que la gente quiere? Porque, un paraguayo Cuba en su momento no tuvo un discurso centrado en el anticartismo y obtuvo más de 700.000 votos. Convengamos que fue una gran elección la que hizo Maya, que podamos estar o no de acuerdo con él, pero se pegó una 20 y tantos % de los votos. Era claro que después nos dejó cada senador, ¿verdad?, ahí adentro, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿no te parece que el discurso tiene que buscar otro objetivo, otra sustancia? O sea, no estamos conectando con la gente, ¿se está conectando con la gente? No, nosotros nos concentramos en recuperar el derecho a la esperanza, ¿verdad? Si bien es cierto, hay que señalar que este modelo, es peligroso para nuestras libertades, de ninguna manera nos obsesiona a nosotros Horacio Cartes, ¿verdad? Él representa hoy un peligro por la manera en la cual maneja, el poder. Sin embargo, nosotros estamos trabajando hoy en una serie, de alternativas y propuestas de cuestiones que realmente le preocupan a la gente. Reformar el Instituto de Previsión Social, por ejemplo, que tiene una carta, política del año 1950 preconstitucional. Debemos unificar el sistema de salud, separar lo previsional de lo sanitario, buscar un modelo en donde realmente la gente, cuando concurra a un hospital, encuentre medicamentos y médicos. Nosotros hemos trabajado en un proyecto de gobierno también, Carlos Mateo. No es que estamos concentrados y obsesionados simplemente con el cartismo, aunque la raíz de muchos de los males y el no poder prosperar, porque el cartismo es atraso. Todo lo que hoy estamos viendo de retroceso es por culpa de ese modelo político, pero de ninguna manera obsesiona nuestro caminar el Horacio Cartes, ¿verdad? Ni el séquito que tiene detrás. Nosotros tenemos planes, por citarte alguno, el tema de salud, tenemos el tema de seguridad, hay que cambiar un modelo. Tenemos hoy informes que hablan de que el 80% de la policía hoy está infiltrada. Eso no lo digo yo, lo dicen informes internacionales hoy por el crimen organizado en sus distintos aspectos, o la criminalidad común, sea en el microtráfico, sea en el robo domiciliario, han feudalizado. Haciendo de abogado, quiero ser abogado del diablo.
¿No te parece que hasta con ciertos visos de inconstitucionalidad se entró en la casa de un diputado que muere ahí, un diputado del Partido Colorado, aliado, o sea, militante? Bueno, estuvo primero con Mario Abdo, estuvo porque, digamos, en ese sentido ahí fluctúan de acuerdo a quién está en el poder, eso es muy típico, digamos, dentro de la estructura del Partido Colorado, ¿verdad? O sea, ¿y no te parece que esa fue una actitud, una acción radical contra el crimen organizado? Más allá de que podemos ver si es o no constitucional algunas cosas que se hicieron. Yo creo que hoy las instituciones lo que hacen es funcionar para proteger sectores del crimen organizado. Vos sabés cuáles son las disputas que hay en el propio crimen organizado por el poderío de territorio, etcétera. Así que yo no veo acciones virtuosas en este gobierno en el tema de seguridad, te soy sincera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se tiene que aclarar, ¿lo harán? Dudo mucho. Y bueno, hay que verlo en su real magnitud y no simplemente festejar. ¡Qué radicalidad! Cuando tenemos gente que está procesada y que forma parte tomando decisiones por los 7 millones de paraguayos. ¿O no lo tenemos acaso a Erico Galeano? ¿O no lo tenemos acaso a Hernán Rivas con un título falso? O sea que acá no hay ninguna acción virtuosa. Acá probablemente existió una disputa y bueno, y se pasan factura como se pasan factura a los mafiosos. O sea, digamos, vos estás, digamos, englobando el gobierno como el gobierno de la mafia, digamos. Sí, es un gobierno, digamos, es una narcocleptocracia que es muy peligrosa en términos institucionales y esto se ve no solamente, esta lectura no es una lectura sesgada, una lectura desde la rabia. Yo estuve hace poco en Guatemala, reunida, digamos, en un foro de líderes con Bachelet, con el expresidente de Costa Rica y otros líderes, el vicepresidente justamente de Guatemala y otros líderes políticos, en donde ellos ven con mucha preocupación lo que está pasando en el Paraguay por el contexto justamente geográfico en el cual nos encontramos. Ven como un territorio de paso y de consolidación del crimen organizado en sus distintas ramas como contrabando. Hay una preocupación genuina por parte de liderazgos, digamos, democráticos en distintos puntos por cómo se está ubicando Paraguay, Carlos, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos dejar ese análisis de lado si es que queremos realmente avanzar hacia la construcción de un Estado serio, que ese grado de inversión que hoy tenemos por parte de una calificadora no retroceda, sino que vaya avanzando en las otras calificadoras, que podamos traer inversiones que jueguen en las grandes ligas. Inversiones vamos a tener acá, pero inversiones de dudosa procedencia vamos a tener. Vamos a tener, seguramente que los que tienen negocios narcos les gustará comprar edificios acá y otras cosas, pero el capital serio, el capital que se maneja con criterios realmente donde no hay la coima, donde no se tiene que comprar, ese capital es el que tiene que llegar a nuestro país. Y también el capital tiene que estar seguro para el empresario paraguayo. Este también es un llamado a los empresarios, porque este modelo de copamiento y de captura es peligroso también para el capital nacional independiente. ¿Y no te parece que la influencia que ejerció la embajada americana, y que yo también coincido contigo, las cosas no van a cambiar de términos radicales, no le pone freno a todo eso? ¿El contexto regional no le pone freno a lo que vos estás diciendo? Y yo creo que nosotros tampoco podemos buscar que las soluciones vengan de los contextos internacionales. Acá no puede venir a solucionar otro país el problema que nosotros tenemos con nuestra justicia y su falta de independencia. Yo no creo que realmente la solución venga... ¿Estás cuestionando a la Corte vos ahora últimamente? Sí, por supuesto. Nosotros le vamos a tener sentado a 25 años en promedio a esa Corte de Carlos Mateo. Nosotros no podemos perder a esa Corte y que esté zigzagueando y jugando el partido de una cúpula, sea la que sea que esté en el gobierno. Esta Corte probablemente pase varios gobiernos. ¿Cuál es el argumento por el cual no atienden tu caso, según estuve viendo yo? Y yo creo fundamentalmente que ellos están siguiendo... Pero jurídico, el argumento jurídico. No hay el jurídico que se está integrando la Corte, se están inhibiendo. Primero dijeron que iba a ser solamente la Sala Constitucional, después ampliaron al Pleno. Garay se sentó casi 2 meses encima del expediente para decir finalmente que se inhibía.
hoy está en el último tramo. Se inhibieron, digamos, Jiménez y también se inhibió Garay, son dos ya, o sea que imagínate. Dos personas que fueron electas para decidir temas constitucionales se inhiben y pasa la cadena de mando en camaristas. Los camaristas no tienen la espalda suficiente como para resolver temas de esta envergadura que le toca a la Corte de resolver. Entonces nosotros esperamos, o sea, hay realmente... una suerte, digamos, de arbitrariedad jurídica con respecto a tu caso. Sí, desde luego que sí. Hay una cobardía. Hay un disfraz, ellos quieren una garantía de que no van a ser sometidos a juicio político probablemente. Katia González fuera del Senado, ¿qué estás haciendo? Muchas cosas. Estoy haciendo... Vi que estaba haciendo música también. Sí, estuve haciendo teatro en Los Mateos. Estuve en el Arlequín haciendo una obra bellísima en las calles de la memoria que reivindica un poco la literatura y la poesía paraguaya. Nuestros grandes poetas hicimos poesía social paraguaya, reivindicando un poco la memoria de Eric Campos Cervera, de Elvio Romero, de Josefina Plá, de Carmen Soler, y de esa manera buscar un poco también despertar, porque el arte es una forma virtuosa de hacer política. Y vos sos una artista, la gente que no te conoce no saben que vos declamás muy bien, tocas la guitarra, etcétera, etcétera. Haciendo cosas que me gustan, ¿verdad? Esa es la verdad. ¿Qué más aparte de eso? Y trabajando, todos los días estoy trabajando, nosotros el equipo, digamos, continúa conformado. Esto simplemente no tenemos un cargo, pero eso no significa que dejamos de militar. Yo estoy trabajando muy de cerca con el senador Ignacio Iramay, una persona, digamos, que hoy me está honrando realmente ese cargo. Creo que es una de las mentes más lúcidas que hoy tiene el Senado de la Nación Paraguaya, con posicionamientos que realmente elevan el nivel del debate, y para nosotros es un orgullo muy grande. Yo lo estoy ayudando de manera muy cercana, obviamente que también con el diputado. ¿Volviste a pisar el Senado desde que te...? Sí, muchas veces. Te vas a menudo, digamos. Sí, me voy porque tengo cosas, digamos, que hacer con el equipo, y bueno, y estamos trabajando también con el despacho del diputado Raúl Benítez, y así con la gente, ¿verdad? También estoy mucho en las calles, te soy sincera, ¿verdad? Volver a recuperar ese contacto, ese cariño de la gente para mí es muy importante en momentos, digamos, aciagos donde uno... ¿Te sentiste que la oposición se solidarizó contigo? No te digo el partido, la oposición. Hubo solidaridad, yo no puedo dejar de... No, pero más allá de los medios, de la gente, es políticamente, solidaridad política. Hay, de mucha gente sí, de otra gente yo esperaba y no, como todo en la vida, ¿verdad? Muerto el rey, viva el rey, ¿verdad? Pero creo que este golpe no hubiese sido tan ¿Te sencillo. hizo madurar este golpe? Me hizo madurar, muchísimo. ¿En qué cambiaste? Mucha humildad. Me enseñó, digamos, esa humildad republicana de que a veces la vorágine del poder no te da tiempo de pensar. Entonces creo que fue un baño de humildad y también de generosidad. No esperabas que te expulsaran vos. Yo no esperaba, te cuento, a mí me sorprendió. Yo desde el primer día esperaba, pero no con esta violencia. Esperaba que sea algo más fino, más limpio. Más sofisticado. Digamos, más sofisticado, ¿verdad? No tan bruto. Sí. Bueno, Katia, esperemos tenerte en lo que va el año. Te doy otra más. La admiración, el cariño de siempre. Gracias. Somos compañeros, un gran abrazo. Estuvimos mirando lejos una noche más, como diría Humberto Rubín.